Incorpórese a la facturación electrónica con Softland ahora. Visítenos en www.softland.cl. Presenta Medio a Medio. Son las 7 de la tarde con 42 minutos y en un espacio donde nos referimos a los medios. Uno de los incidentes quizás más vistosos que ha tenido lugar en las últimas semanas fue la situación que afectó al diputado Guillermo Ceroni, que fue fotografiado mientras, o el WhatsApp de su teléfono fue fotografiado mientras él se encontraba en el hemiciclo. Toda esta situación generó primero un escándalo mediático y luego una defensa judicial de parte del propio diputado, que está aquí en los estudios de Radio Cooperativa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo está Paula? ¿Cómo está Mauricio? Gracias por acompañarnos, diputado. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, usted interpuso esta querella ya por la publicación de estos mensajes privados. Quiero, solo para efectos de actualizar la información, saber en qué va toda esta acción legal. Usted, de hecho, tiene varios de los escritos acá sobre nuestra mesa. ¿Qué ha pasado con toda esta acción legal? Bueno, en primer lugar, lo que pasa es que aquí el Ministerio Público, al tener los antecedentes que presentó la Cámara de Diputados primero, de inmediato, diríamos, abrió todo un proceso investigativo y después nosotros presentamos la querella. Entonces está toda la etapa de investigación. Yo hablé con el fiscal para ponerme de acuerdo el día en que voy a ir a declarar, seguramente va a ser la próxima semana. Y después se tomarán, diríamos, las declaraciones a las otras personas que nosotros hemos mencionado. Y ahí, o sea, está en toda esa etapa recién de iniciar la investigación y citar a todas las personas que están involucradas en esta situación. Y el fiscal podrá investigar mucho más allá de los antecedentes que nosotros le entregamos. Diputado, en los tiempos rápidos de los medios de comunicación, donde las cuestiones parecen escandalosas, durante media hora, una hora, en 1 o 2 días desaparecen, porque ese es el ciclo de las noticias, a veces los tiempos humanos nos quedan mucho más lentos. Y yo quisiera saber de qué manera le ha cambiado, o si ha cambiado de alguna manera, su situación, podríamos decir su vida, a raíz de este incidente. Bueno, por supuesto que ha afectado mucho lo que es mi vida privada y no hay duda que eso significa afectar la vida de uno, la vida familiar, los hermanos, los sobrinos y la esposa y los amigos que los rodean, porque eso tiene un impacto bastante fuerte para ellos, porque en el fondo yo traté de mantener mi vida en forma totalmente reservada y privada. Y como es propio, diríamos, de las personas que tenemos la edad que tengo yo, en los cuales en los años 60, cuando uno era joven, diríamos, admitir la condición de uno, ya sea de gay, no era una cosa plausible. Recordemos que debe ser el año 96, que nosotros, estando incluso en la Comisión de Constitución, abolimos la pena de sodomía. O sea, en las épocas mías era una cosa bastante grave. Por lo tanto, yo opté por llevar una vida reservada, sin causarle daño a nadie, lo que yo más insistí, sin perjudicar a nadie y sin ir contra ninguna norma ética ni moral. Entonces, bueno, esto es lo que hizo un medio, es una cosa bastante atropelladora de lo que es la vida de uno, la vida personal. Entonces esto ha afectado mucho a quienes no tenían idea de toda mi vida personal. Y en ese mismo plano, en el plano personal, más allá de las acciones legales que están en curso, ¿alguien de esta agencia fotográfica, alguien del medio electrónico que publicó todas estas imágenes, se ha acercado a usted, lo ha llamado para ofrecer alguna disculpa, le han dicho algo? No, nadie en absoluto. Ellos estuvieron, diríamos, al inicio de todo esto, en contacto, tratando de entrevistarme el día antes de que lanzara la noticia, el día lunes, si no me equivoco, 9, y con el objeto de hacerme ver los antecedentes que ellos tenían, y yo les dije de inmediato que realmente esto no correspondía, porque esto era parte de la vida privada de uno y que ellos iban a cometer un grave error en publicarlo, porque uno como abogado se daba cuenta ya que esa era una parte, diríamos, que lo iba a tener que ver la justicia. Pero hoy, a pesar de eso, no hicieron caso de nadie y lo lanzaron a los medios, que solamente el Dínamo lo tomó. Ningún otro medio, que todos lo tenían, lo lanzó, porque, bueno, los otros medios son bastante más serios. Y por supuesto que, en definitiva, después ellos no han tomado contacto para nada, pero aunque tomaran contacto, Mauricio, y diera las disculpas que el Dínamo dio, eso no repara en nada el mal causado. O sea, la querella yo no la presento para reparar algún mal para mí, porque en el fondo una querella, y que yo espero que realmente los tribunales la cojan, no significa una reparación para el daño mío que está hecho, y lo que yo quiero es que se siente un precedente claro de parte de la justicia, lo que es un límite entre lo público y lo privado. Porque no hay duda que los actores públicos, cualquier ciudadano,
tenemos, sobre todo las autoridades, tenemos que tener una vía pública que todos los medios pueden tomarla, pero hay un aspecto que es la vía privada. En la medida en que no incide en lo público, no tiene por qué inmiscuirse en ningún medio, ni publicarla menos. Ahora, usted se vio forzado a revelar una cuestión que había mantenido como parte de su vida privada durante muchísimo tiempo. Usted además ha planteado varias veces que era parte de una generación donde la homosexualidad estaba severamente condenada, penalizada, y sabemos del largo trabajo de activistas y movimientos sociales para cambiar esa situación. Sabemos también que vivimos en una sociedad que es menos conservadora de lo que era antes. Hay algunos dicen que nunca fue conservadora, pero que la élite política dirigencial siempre ha sido más conservadora que la opinión pública. Es una duda, pero vivimos en una sociedad que valora más quizás las decisiones y las libertades individuales. Y en ese sentido, usted, al verse expuesto a hacer público esto que era privado, ¿cuáles han sido los efectos de aquello? ¿Cuáles han sido los efectos en su entorno? ¿Ha recibido más apoyo que crítica, por ejemplo? Sí, fundamentalmente para mí lo que me afecta mucho es lo que decía, el entorno para mi familia, porque ellos en realidad tienen una forma de ver las cosas, si bien es cierto, un poco más conservadora que la generación actual también. Entonces para ellos esto era absolutamente algo inesperado. Entonces para ellos les causa un dolor que bueno, que se ha ido como remediando a la medida que pasa el tiempo. Para sobrinos que tengo yo, bueno, que tenían una imagen distinta de mí como tío, también ha sido duro para ellos. Entonces, a pesar de que sean jóvenes, o sea, estamos hablando de jóvenes que pueden tener 33 años, pero se desempeñan en un ambiente laboral, empresarial, y que me imagino que para ellos ha sido duro. Entonces, sí he recibido apoyo de la gente, de muchas personas, no hay duda. O sea, y eso, y sobre todo en el ambiente político ha sido transversal el apoyo, y por supuesto que eso para mí ha sido una gran ayuda, pero no es una cosa en absoluto que no se la regalo a nadie. Ahora, en una primera reacción, después de que se publicaron estas fotografías y comienzan en esas primeras horas a difundirse todo esto, recuerda que usted en algún momento planteó de que esto podía deberse a una maniobra política. ¿Mantiene esos dichos? Mire, la verdad, Mauricio, es que a medida que pasa el tiempo, porque en el fondo, en ese momento, ese mismo día me entrevistó un medio de comunicación, que no quiero nombrarlo, no porque, sino que porque, bueno, no corresponde estando dentro de otro medio, pero que me trató muy bien, hizo una entrevista muy buena. La periodista allí me dijo, diputado, pero todo esto no nos cuadra a nosotros. ¿En qué sentido? Le dije yo. ¿Usted tiene enemigo en el sector empresarial? Yo le dije, ninguno. ¿Usted tiene enemigo en otro ámbito? Que yo sepa, ninguno. Me dijo, pues no nos cuadra esto, que sea algo que usted, un hombre que no es mediático, que no tenga un trasfondo. Y la verdad es que ha ido, a medida que pasa el tiempo, como que en realidad yo creo que hay algo detrás de esto. O sea, no le veo sentido a que un fotógrafo le tome 3 veces fotografía. Si quieren denunciar el que yo no estuviera cumpliendo bien mi obligación de parlamentario por estar chateando, whatsappeando en la cámara, podrían haber tomado la foto igualmente, pero en forma con un ángulo distinto. Ya, pero ¿en qué sentido iría la maniobra política? Bueno, ¿Esa relación con la próxima elección parlamentaria? Todo el mundo sabe que yo soy candidato a senador, que soy una persona que está cada día como emergiendo más, que tiene un aprecio bastante fuerte en todos los sectores políticos de allá de la zona del Maule, que en el fondo me recorrió la zona y bueno, tendría que tener un trasfondo de esa naturaleza, no le veo otra forma, si es que hay algo detrás, porque es curioso que hagan un seguimiento, como le digo, de 3 días. No quiero en realidad ponerme en esa situación con claridad, uno sospecha. La verdad es que la ciudadanía, sin uno decirle nada, ellos han reaccionado así. Ellos en forma muy espontánea han dicho aquí, diputado, hay algo detrás de esto, me han dado hasta nombre y apellido. O sea, la ciudadanía espontáneamente le ha parecido esto que es raro y que tiene que haber algo detrás. No sé, no puedo decir. Claro, no hay, puedo afirmar. No lo puedo afirmar, ya. Ahora, respecto al otro tema, y es que efectivamente estaba chateando en el hemiciclo, y yo creo que esa es una lista que también se planteó, ¿no? En un tono muchísimo más bajo, pero era el tema de que usted estaba whatsappeando en el Congreso. De acuerdo. Que no es una cuestión. Me gustaría que nos contaran respecto a de qué manera eso pasa en el Congreso. Quiere que le diga, yo creo que esto, esa postura del medio de comunicación o quien lo diga, yo encuentro que es poco acertado, yo diría que hasta cierto punto poco adecuado, es como casi de buscar las cosas por buscarlas sin ningún fundamento. Me explico. Cuando uno está en el Congreso,
en la sala de la Cámara, y alguien que conoce lo que es el trabajo legislativo, uno en el fondo allí está sentado escuchando discursos reiterativos que repiten y repiten las mismas materias. Por lo tanto, uno no tiene sentido muchas veces escucharlo, porque en el fondo uno tiene claro, lo han dicho ya 5, muchas veces yo no intervengo precisamente por eso, porque digo, ¿para qué voy a intervenir si se ha dicho 1000 veces lo mismo? Por lo tanto, el que usted esté whatsappeando no significa que usted no esté cumpliendo su labor. Muchos que lo que hacen, y yo diría que a ver si eso es mejor, se van del hemiciclo y se van afuera, ahí whatsappean. O sea, es como absurdo decir que un diputado no cumple su labor porque está dentro del hemiciclo y porque está whatsappeando. Además que en el momento de la votación, uno tiene claro lo que tiene que votar. Entonces yo creo que la gente tendría que a los medios de comunicación informarse para no cumplir la obligación si ese diputado no asiste, cuánto asiste, si está en comisión, qué es lo que hace la comisión. Eso es distinto. Claro, o quizás el trabajo debería ser distinto, porque si usted dice que se pierde mucho rato en discursos que solamente reiteran y que usted a veces ni siquiera habla para, subentiendo, no perder el tiempo usted y no hacer perder el tiempo de los demás, bueno, uno quisiera ver un trabajo parlamentario más, más rico quizás en ese sentido. Lo que yo creo que tienen que hacerse modificaciones, muchas veces lo he pensado yo, en el sentido que quizás las horas de la sala deberían ser menores cantidad de horas, en aras de mayores cantidad de horas de las comisiones, que es donde realmente se legisla. Allí es donde se trabaja realmente. Y ahí se hacen las leyes. Ese trabajo. Correcto. Y una última cosa de mi parte, si me permite, a propósito de comisiones, ha sido noticia hace solo algunos minutos, usted integra la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra de Salud, que ha rechazado esta acusación constitucional. ¿Cuál es el fundamento de este rechazo de la comisión? Que entiendo no es vinculante de todas maneras con la decisión que va a tomar la sala, pero ¿por qué han rechazado esta petición de la oposición? Bueno, fundamentalmente porque consideramos que los argumentos que ha dado en la parte acusadora no tiene realmente fundamento como para que signifique, diríamos, una sanción y que se derive de la acusación constitucional, que significa la destitución del cargo y además la inhabilidad como por 5 años ocupar cualquier cargo público. Y esencialmente porque ellos plantean cosas como, por ejemplo, que no contestó un oficio que envió la Cámara dentro de 30 días, y la verdad es que lo contestó, está aprobado allí, y así se entregaron todos los antecedentes. También como que en definitiva, por el hecho de no haberse construido los hospitales que deberían ser construidos, por el hecho de no haberse cumplido determinadas metas que se establecen en un programa de gobierno. No podemos achacarle una responsabilidad a una ministra. Y en definitiva también por aspectos que tienen que ver con no haber dictado reglamentos para la ley Recarte Soto cuando los reglamentos están dictados. Hay uno que está en Contraloría, por lo tanto, ninguna de las causales que ellos establecen en el fondo tienen un asidero verdadero. Y por lo tanto, nosotros rechazamos por las 4 causales que se plantearon en la acusación. Ahí está la explicación y los fundamentos. Yo para cerrar la entrevista solo quiero volver al principio de la conversación, cuando usted describe este proceso de una vida que uno estima necesario llevar de manera reservada y que se vuelve intempestivamente, dolorosamente pública, con los efectos que eso tiene en su entorno, en su familia, en un montón de personas, considerando lo traumático que aquello fue, pero que ya ocurrió. Y por supuesto usted sigue adelante con su acción legal. Pero no hay algo que termine de manera colateral siendo liberador en este proceso. ¿Se habría imaginado usted, por ejemplo, hace 10 años hablando aquí en la radio cooperativa para todo Chile de su condición homosexual? La verdad es que yo no veo que sea liberador, así me lo han planteado una personalidad bastante importante del país, me dijo, Guillermo, y esto podría ser liberador para ti. Yo no lo siento así, me explico, porque yo mi vida la voy a llevar exactamente igual. O sea, yo no voy a andar diciendo a cuál es mi opción en el sentido de qué pareja tengo o qué persona está conmigo, porque resulta que esa persona puede tener la misma la misma elección mía de privacidad. Por lo tanto, yo no voy a llevar una vida distinta a la que he llevado. Voy a seguir llevando una vida reservada. Entonces, desde ese punto de vista no es liberador. Quizás si yo fuera una persona joven, podría ser no liberador, las personas jóvenes optan ya ellos de por sí. No lo veo como algo liberador. Yo creo que entorpece mi vida privada y afecta mi vida privada. Yo voy a seguir exactamente igual como he vivido hasta el momento. Ahí están las palabras del diputado Guillermo Celorio y en Cooperativa le hacemos la entrevista esta tarde en el programa. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Paula. Gracias, diputado.